Hace poco en el canal publiqué un video en el cual explico por qué no creo que el Jesús histórico hubiese existido. Dentro de los argumentos que expuse, toqué el tema de la crucifixión, pero de forma muy somera. En este video hablaremos de ello con más profundidad, pero antes los invito a visitar el canal Pensar Mejor, donde hablaremos de los fallos que tenemos al momento de pensar, por qué tomamos las decisiones que tomamos, cómo funciona nuestra mente, etc. Temas de mucho interés para nosotros, así que los esperamos a todos por allá. Ahora sí, sin más dilaciones, comencemos. Lo que hoy conocemos como la crucifixión viene del conocimiento cultural del cristianismo. Los cristianos crearon el mito de Jesús el Cristo y anexo al mito acomodaron esa supuesta crucifixión. Los únicos registros de cómo se realizaba en el tiempo y localización geográfica son los de la Biblia. Pero como sabemos, esos textos fueron escritos como mínimo 30 años luego de haber ocurrido y muy probablemente lejos del lugar del supuesto hecho. Con lo que sí contamos es con registros de castigos muy parecidos realizados hace unos 3000 años por parte de los persas. Y digo castigos porque ya para esa época había múltiples formas de ejecutarlos. Unas formas donde la víctima sobrevivía y otras donde no. Se cree que de los persas pasó a los griegos, de los griegos a los cartagineses y de estos a los romanos. Pero en 10 siglos y por todo un continente fueron muchísimas sus variantes. En la mayoría de relatos los datos técnicos son ausentes. Se suele enfocar más en el drama que causaba ese tipo de castigos, por lo que es más complicado reconstruir en un lugar y fecha específico cuál fue la metodología exacta que se usó. Ahora hablemos de las diferentes variantes de las que tenemos conocimiento. Luego contrastaremos estos datos con el supuesto castigo de Jesús el Cristo. Y antes de que me lo pregunten, dejo las fuentes en la descripción del video. En las diferentes civilizaciones donde se usó este tipo de castigos, cumplían diferentes finalidades: escarnio público, humillación, vejación, ejecución. Algunas de estas funciones no implicaban la muerte de la víctima, pero en otras sí. Como vemos en estas primeras imágenes, la persona podía ser colgada directamente por su peso, amarrada con sogas o clavada a un tronco, ya fuera un madero trabajado o directamente a un árbol. En estas tres imágenes vemos otras variantes, estas con travesaño en la parte superior. La madera pequeña debajo de la cadera funcionaba como una silla para que el condenado la usara de soporte y no descolgarse por completo para que la tortura durara más. A algunos condenados se les colocaba una inscripción sobre la cabeza, donde se especificaba el delito por el cual eran condenados. En esta imagen vemos dos de las múltiples posiciones que podían tener los brazos, llegando al extremo de estar las dos muñecas clavadas por el mismo clavo sobre la cabeza. Entre más juntas llegaban a estar, la dificultad respiratoria se acrecentaba. Invito a los que quieran probar a colgar de una barra, ir juntando las manos y notar cómo cada vez se requiere de un esfuerzo adicional para poder respirar. En estas imágenes observamos otra posición para los brazos, los cuales también podrían ir clavados al respaldo del travesaño. La imagen de la izquierda tiene clavados los pies a través de los talones. En la de la derecha, el clavo va desde la planta del pie hacia el empeine. Otra forma de colgar a la víctima era en forma de X, usando todos los accesorios, clavos, cuerdas, letreros, sillas. De seguro hubo muchas más variantes de las aquí descritas, pero a falta de relatos no las conocemos. Anexo a la crucifixión en sí, el proceso contenía, según la circunstancia y la necesidad, otras acciones adicionales. Por ejemplo, cubrir a la víctima de leche o miel o sangre para que insectos o aves o roedores o perros se los comieran vivos. También podían obligar a la víctima a cavar su propia tumba antes de ser colgado, incluso fabricar o por lo menos empotrar el tronco o la cruz en el suelo. Podían abrir pequeñas heridas en la parte inferior del cuerpo para desangrarla gota a gota. No faltaron los sádicos que incluso les prendían fuego.
En muchos casos donde el castigo era mortal, los verdugos obligaban a sus víctimas a comer y beber para que resistieran múltiples días allí colgados. Para este momento, los arqueólogos solo han encontrado 4 restos de personas que hayan sido crucificadas. En 1968, al norte de Jerusalén, se encontró el esqueleto de un hombre entre 25 y 35 años, quien en su talón aún se encontraba el clavo con el que fue clavado. En un extremo del clavo se encontraron restos de madera de olivo y en la cabeza del clavo restos de madera de acacia. Se cree que esta era para evitar que el talón se deslizara fuera del clavo. Dentro de los registros con los que contamos, donde se relaten crucifixiones, tenemos por ejemplo a Licinio Craso en la rebelión de Espartaco, rebelión que recomiendo investigar porque a mi parecer él y sus seguidores hicieron más por la humanidad de lo que el supuesto Hijo de Dios hizo. En el año 71 antes del supuesto Jesús el Cristo, ordenó crucificar a 6.000 esclavos al mismo tiempo. Las narraciones hablan de los vejámenes que les hicieron a las víctimas, que incluso algunos sobrevivieron por 4 o 5 días, pero no hay especificaciones en cuanto al método de crucifixión, que al ser tantos en tan poco tiempo, con la falta de industrialización de la época y con la carestía de madera acorde a la zona desértica, creo que podemos asumir que si no fueron todos, sí la gran mayoría fueron clavados a árboles o simples troncos verticales. Desde ese momento, en el Imperio Romano se instauró el castigo de crucifixión para todos los esclavos rebeldes. En el año 63, cuando Pompeyo conquistó Palestina, Alejandro Janeo ordenó crucificar 800 hebreos, probablemente fariseos. Darío I mandó crucificar 3.000 babilonios. Aquí sí sabemos que fueron clavados a postes verticales. Por los lados de la supuesta existencia de Jesús el Cristo, contamos con 3 registros. Uno donde Varo ordenó crucificar a todos los prisioneros de guerra. Otro registro es el de Félix, décadas después, donde ordenó desocupar los calabozos crucificando a todos los reos. Y el registro de Floro, que haría algo parecido a Félix, especialmente en Jerusalén. En Roma, después del incendio del año 64, que destruyó la ciudad, se acusó a los cristianos de dicho incendio, por lo cual Nerón condenó a todos los cristianos a ser crucificados. Tácito describió las crucifixiones como terribles, pero no especificó características explícitas de las mismas. Tertuliano, en el siglo II, describió a las cruces de la fecha como letras tau, la que los hablantes de español llamamos letra T mayúscula. Ya que conocemos más o menos las características que podía tener la crucifixión, ahora comparémoslas con las narraciones incluidas en la Biblia sobre Jesús el Cristo. Allí el castigo inicia con latigazos. En el examen al cuerpo encontrado en 1968 hay rastros de flagelación en su espalda, lo que confirmaría que esta práctica era acostumbrada para los condenados, no como afirman algunos creyentes que la flagelación de Jesús fue un caso excepcional. Luego se le obligó a cargar en unos casos la cruz completa, en otros casos solo el travesaño, que por su tamaño debía pesar entre 40 y 50 kilos. Luego de recorrer una larga distancia, fue clavado en el suelo como de seguro todos hemos visto en las películas de Semana Santa. Su cruz erguida junto a 2 condenados más. Según algunos creyentes, solo a Jesús le colocaron clavos. Pasadas 3 a 6 horas, según la narración, Jesús murió. Lo descolgaron antes de anochecer y lo enterraron. No creo que valga la pena extenderme más. Ahora intentemos contextualizarnos en la fecha y lugar de los supuestos hechos. Esto ocurrió en algún lugar del país que hoy llamamos Israel, un país casi por completo desértico, lo que probablemente causaba una gran carestía de árboles maderables. Los hechos ocurrieron hace 2000 años, cuando la humanidad aún no se había inventado las máquinas con movimiento propio, ni eléctricas ni a vapor. Si se quería trabajar la madera, se debía derribar el árbol con hachas y darle forma a punta de cinceles y martillo. Herramientas fabricadas en un hierro bastante burdo. El acero, costoso de producir, se destinaba para el armamento de los soldados.
Imaginemos lo que implicaba al carpintero fabricar una cruz como la de la imagen. Si fuese que se usara de vez en cuando, en casos muy especiales, podría creer que varios carpinteros dedicaban varios días de trabajo muy duro para terminarla. Pero todo parece que las crucifixiones eran algo muy habitual. Se podría afirmar que los romanos guardaban las cruces fabricadas permanentemente y que en siglos pudieron acumular cientos o incluso miles. Pero eso tiene varios problemas. La madera se pudre y salpicada de sangre mucho más rápido. Cada que se le insertaba un clavo era un lugar donde ya no se podía insertar uno nuevo. Se debía mover el lugar un poco hasta que la madera estuviera tan dañada que se debería sustituir. Tanto trabajo para cuántas crucifixiones. ¿5? ¿10? ¿15? Además, la logística. ¿Cómo subir y asegurar el travesaño con un cuerpo colgado? Hablamos de más de 100 kilos. Los soldados hubiesen necesitado de andamios y poleas. Además, aún no se habían inventado los tornillos, con los cuales asegurar el travesaño al poste. Implicaba muescas en los dos palos y un amarre muy resistente. También sería interesante saber si el condenado traía la cruz o el travesaño desde tan lejos, luego quién o quiénes lo regresaban al lugar de almacenamiento. Una vez el cadáver se deseaba bajar, ¿cómo se sacaban los clavos? ¿En el aire? Entonces sí o sí los soldados debían trastear con escaleras. Y aún así, arriba sería muy difícil apalancar la salida de uno de esos clavos. Ahora, que si solo desamarraban el travesaño y éste caía a tierra, su duración seguramente sería mucho menor. Para resolver los inconvenientes podríamos asumir que solo utilizaban troncos pelados. Se les quitaba la corteza y listo. También podríamos asumir que la víctima era clavada estando de pie sobre el suelo, como en la imagen de la izquierda, luego sus piernas flexionadas y clavarse una a una. Pero esto presenta otros problemas. Según la narración de la Biblia, Jesús cargó algo muy pesado. Pero este travesaño sería muy liviano y no tendría sentido pasear el travesaño o la cruz completa cuando se podría dejar firmemente asegurada en el lugar de crucifixión. En Mateo capítulo 27 dice que un soldado puso en una caña la esponja con vinagre para darle de beber a Jesús. Pero si fue crucificado a ras de tierra, ¿por qué simplemente no se lo colocó en la boca? En Juan capítulo 19 se narra cómo un soldado apuñaló por un costado a Jesús el Cristo con una lanza, cuando sería más cómodo a esa altura que lo hiciera con el cuchillo de dotación. En la narración se afirma que a él no se le partieron las piernas, mientras que a los dos ladrones sí. La finalidad que murieran para poderlos bajar pronto. Pero para que murieran asfixiados debían estar con las muñecas juntas, lo que implicaría que solo Jesús lo colgaron de una cruz. Cosa que no le veo el sentido, en especial porque el dogma pudo desarrollar el mito de la cruz por otro lado. Más adelante lo explico. Esto es un árbol de olivo, como la madera encontrada en el clavo antes mencionado. Un árbol que no crece mucho, por lo que de allí no se podrían sacar los enormes listones de madera para las cruces que vemos en las películas. Sí fue un árbol muy común en la época y lugar, que al estar vivo tenía una característica que a mi parecer es muy importante en las crucifixiones, y es que el árbol se sana a sí mismo. Para el caso de Jesús y los dos ladrones, solo tuvieron que clavarlos en diferentes costados del árbol. Una vez muertos, los bajan, los entierran y el árbol queda listo para otros condenados. Con el transcurrir del tiempo, el árbol crea corteza en los lugares donde los clavos han sido enterrados. Además, esta idea no solo es mía. Tertuliano narra cómo un grupo de sacerdotes fenicios son crucificados en un solo árbol. Hay más detalles que no me cuadran, pero no quiero alargar mucho este video. De seguro, YouTube lo restringirá por la violencia explícita de sus imágenes. Lo que podemos concluir es que si Jesús el Cristo, de haber existido, sí pudo haber sido crucificado en una cruz como la que nos acostumbran a mostrar. Pero para ello se debieron dar muchas coincidencias, que a mi forma de ver son muy poco probables. Si a Jesús le perforaron las plantas de las manos con clavos,
fue porque no fue crucificado en una cruz. Y si los pies están perforados en el empeine, es que tampoco fue crucificado en una cruz. Lo más probable es que en aquella época y lugar se crucificara en un tronco o en un árbol a nivel del piso. El historiador Josefo relata cómo 3 conocidos suyos fueron crucificados, y al ser perdonados los bajaron aún con vida, y cómo luego de los cuidados solo uno logró sobrevivir. Esta narración también choca con la narración de Jesús. Ahora hablemos sobre el símbolo de la cruz. Los sirios, los egipcios y los budistas usaban la cruz como símbolo siglos antes de que apareciera el primer cristiano. Por ejemplo, en la imagen de la derecha vemos a Tamuz, divinidad babilónica, portando su cruz insignia. Los judíos de la época de Jesús tenían prohibido adorar símbolos o figuras. Los cristianos, que no eran más que judíos rebeldes, no podían tener simbología, por lo que la forma de la cruz debió aparecer décadas después de los supuestos hechos. Por lo que se puede atribuir a muchas otras circunstancias la aparición de esa cruz típica. Una de esas opciones pudo ser que los cristianos gnósticos del siglo I oraban de rodillas con los brazos abiertos. Esto se pudo interpretar como una imitación de Jesús en la cruz, que al trasladarse a un símbolo dio cabida a la cruz acostumbrada. Otra opción, los mismos cristianos gnósticos usaban la X para representar a Jesús por ser la primera letra de la palabra Cristo en su idioma. Pudo ser que con el transcurrir del tiempo esta X se transformara en la cruz. También pudo ser que la letra Tau, para que concordara con pasajes de la Biblia como el del letrero sobre la cabeza de Jesús, se le agregara una barra vertical encima, donde supuestamente se colgó. Fue hasta que Constantino instauró la cruz como el símbolo de sus ejércitos que el cristianismo adoptó oficialmente este símbolo, más de 3 siglos después de los supuestos hechos. El símbolo de la cruz también puede provenir de la numerología bíblica. Por ejemplo, donde la Biblia habla de los circuncidados por Abraham, el dogma cristiano afirma que fueron 318 los circuncidados en su casa. Ese número en hebreo antiguo era representado por 3 letras. Las 2 primeras usadas por los primeros cristianos como símbolo de Jesús y la tercera una letra Tau. Los cristianos afirman que esa es una profecía de la crucifixión de Jesús el Cristo, pero no pude encontrar de dónde sale el número 318. Si alguien tiene información, por favor, me la deje en los comentarios. Gracias. Si el número está desde la tradición judía, podría ser que la cruz sea resultado de ese número. Si el número es desde la tradición cristiana, puede ser que el número sea resultado de la cruz. Este no es el único número en la Biblia que se relaciona con Jesús y la cruz. Si desean que haga un video explicando por qué la numerología bíblica es una farsa, déjenmelo en los comentarios. Para este punto, yo ya tengo suficientes razones para dudar sobre la crucifixión en una cruz de Jesús el Cristo. Claro, si es que de verdad existió. Pero las razones no terminan ahí. En el Apocalipsis gnóstico de Pedro, Jesús dice: aquel a quien viste en el árbol, alegre y riendo, este es el Jesús viviente, pero aquel en cuyas manos y pies clavan los clavos es su parte carnal, que es el sustituto avergonzado, el que nació a su semejanza. En ese escrito, literalmente Jesús afirma ser crucificado en un árbol. En el primer Apocalipsis de Santiago, de los manuscritos de Nag Hammadi, Jesús se aparece a Santiago después de su crucifixión y le declara: nunca sufrí de ninguna manera. Si hubo una crucifixión real, ¿de dónde salió que Jesús no sintió nada? Igualmente, hay relatos de la supervivencia a la cruz de Jesús y su escape a la India. Según el segundo tratado de Gran Set, Simón habría sido crucificado en lugar de Jesús. Algunas corrientes cristianas en Japón sostienen que su hermano menor fue crucificado en su lugar, mientras que Jesús huyó a través de Siberia al norte de Japón, donde formó una familia y murió a la edad de 106 años. Si la crucifixión de Jesús el Cristo fue real, ¿cómo pudo aparecer este mito? Exacto, de la misma forma que
todo alrededor de la crucifixión podría ser solo un mito. Por último, una explicación de por qué la mayoría de judíos no se convirtieron en cristianos, pese a que la crucifixión de Jesús y la posterior resurrección hubiesen convertido hasta las piedras. Deuteronomio capítulo 21 versículo 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. De acuerdo con la ley judaica, la maldición de Dios recaía sobre el hombre crucificado. Esto explica por qué la prédica cristiana sobre el Mesías crucificado de los primeros tiempos provocó escándalo entre los hebreos. ¿Cómo podía el Mesías ser un hombre crucificado y por lo tanto maldecido por Dios? Para finalizar, un par de datos curiosos. En la imagen vemos el grafito de Alexámenos, ubicado entre el año 85 y el 95. Trae una leyenda que más o menos dice: Alexámenos adora a su Dios. No habla de Jesús, no habla de Cristo, y trae por cabeza la de un burro. También podemos observar que debajo de los pies del crucificado hay otro travesaño. No podemos confirmar que es una burla a Jesús el Cristo. Tampoco podemos afirmar que esa es la posición en que se crucificaba por aquella época. De hacerlo, no coincidiría con las afirmaciones del cristianismo. La segunda curiosidad que me encontré es que en lo que va de este siglo hay varios registros de personas crucificadas como castigo en 3 países: Arabia Saudita, Sudán y Yemen. Damas, caballeros, esto es todo por este video. Hace como un año realicé un análisis sobre la crucifixión de Jesús y por qué, aun si Jesús realmente fuera quien dicen los cristianos que fue, seguiría siendo ridículo pensar que realmente fue crucificado. Para quienes lo quieran ver, dejo enlace en la descripción. No siendo más, gracias a quienes llegaron hasta aquí. Súper gracias a quienes apoyan el canal en Patreon, PayPal y Criptos. Dejo enlaces en la descripción. No olviden pasar por nuestro nuevo canal Pensar Mejor. Y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.